noches. Entonces comencemos con la clase. Lo que nos tocaba terminar es lo que es contabilidad financiera, un vistazo de general de cómo se maneja una empresa. Vamos a estar viendo lo que es teoría y videos para que nos pueda apoyar. Todo lo que tenemos que dominar, como nos debe mandar la diapositiva, es manejar lo que son los estados financieros de manera general, usuario de los estados financieros, balance general. Y dentro de esos balances generales identificar cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, ¿no? Y de esa manera poder armar nuestra, ¿no? Vamos con definiciones. Activos cocientes, pasivos cocientes, nombre de la organización, patrimonio, cocientes, activo es la denominación contable de los recursos de la organización. Estos recursos pueden ser bienes y derechos de propiedad de la organización apreciables en dinero. Vamos con activos cocientes, constituye el efectivo y otros activos que esperan convertir en efectivo, vender o consumir durante el ciclo de operación, que por costumbre se espera que sea mayor a un año. Liquidez, facilidad en que un activo se convierte en efectivo. En el balance de las cuentas del activo cociente circulante se clasifican en orden a su liquidez de mayor a menor. Están lo que son los activos cocientes, la caja, bancos, cuentas de ahorro, inversiones temporales, cuentas por cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar, inventarios. Cajas representan la disponibilidad en dinero efectivo o en cheque, tanto en moneda nacional como extranjera, la fecha del balance. Bancos representa estado disponible en cuentas cocientes en entidades bancarias del país del exterior, tanto en moneda legal como en moneda extranjera. Vamos con cuenta de ahorro, representa un saldo de ahorro en cuentas de ahorro en moneda legal. Inversiones temporales representa las inversiones realizadas con carácter temporal para obtener rendimientos financieros con excedentes temporales de tesorería. Vamos con cuentas por cobrar a clientes, representa el valor de las cuentas por cobrar a los clientes por los bienes o servicios facturados. Pueden ser clientes de más del país o del exterior. Por tanto, las cuentas pueden ser de moneda legal o moneda extranjera. Se debe llevar un registro detallado por cada uno de los clientes. Provisión para cobrar para cuentas por cobrar. Se presenta el valor de cuentas por cobrar a clientes que se estima no podrá ser recaudado. Vamos luego con los periodos de vencimiento de hasta 3 meses, mayor a 3 meses, mayor a 6 meses y mayor a un año, ¿no? Provisión de cuentas por cobrar, porque se establece y contabiliza la provisión de cuentas por cobrar, porque las empresas pierden recursos dado que algunos de los clientes no pagan la totalidad o parte de las deudas. Cálculo de la provisión, se utiliza el método de análisis de cartera por consistir en establecer rangos de vencimiento de la cartera y de cada uno asignar un porcentaje de incobrabilidad para obtener finalmente un estimado global de incobrabilidad. Otras cuentas por cobrar a deudores, puede ser por préstamos a socios, préstamos a empleados, anticipos a contratistas, anticipos a proveedores, anticipos para viáticos, anticipos de impuestos. Inventario, se presenta el valor del costo de la mercancía, materias primas, productos en proceso. Vamos con inventario. Las empresas comerciales generalmente nos muestran inventarios de mercancías, es decir, bienes adquiridos para la venta que no sufren ningún proceso de transformación o adición. Las empresas de servicios generalmente no presentan este rubro. Las empresas industriales presentan inventario de materias primas, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, inventario de materiales y repuestos. Con inventarios también podemos hablar. Productos en proceso son los elementos adquiridos para el uso del proceso de la fabricación o producción de bien. Y los productos en proceso son los productos semi elaborados, es decir, que tienen cierto grado de producción en el cual se han empleado materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Productos terminados son aquellos producidos por la empresa que han culminado su proceso de producción y se encuentran disponibles para la venta. Son los elementos necesarios y previsibles para atender el mantenimiento y separación de los equipos y maquinarias que se utilizan en el proceso de producción. Vamos con provisión para inventarios. Representa el valor de los inventarios de cualquier naturaleza que no se va a poder realizar o vender a valor normal esperado por razones de obsolescencia, deterioro o defecto en su fabricación.
propiedad de la planta y los equipos. Este grupo se registra en el conjunto de bienes de la organización empleada de manera permanente en el desarrollo de actividades que se relacionan con su objetivo social. Están los bienes no están destinados para la venta y adicionalmente para ser considerados como activos deben tener un costo relativamente importante más 2 salarios mínimos mensuales y una naturaleza relativamente durable más un año. Luego estamos con en la contabilidad se registra su valor de costo, el cual está conformado por el precio de compra más cualquier otro gasto necesario para ponerlo en condiciones de uso. Propiedad y planta del equipo, vamos con tangibles como terrenos, construcciones en curso, maquinaria, montaje, tangibles depreciables como construcciones, maquinarias, equipos de oficina, computación, flota, equipo de transporte. Luego estamos con terrenos que son tangibles, las construcciones en proceso o la maquinaria de montaje, construcciones y edificaciones, maquinaria de equipo y equipo de oficina, lo que son los tangibles depreciables, equipo de computación, flota de equipo de transporte, también se desprecia. Las cuentas más representativas son el crédito mercantil, marcas, patentes, franquicias, programas para el computador o derechos de autor. No, aquí especifica más, franquicia. Luego son activos que no cumplen condiciones o requisitos para ser clasificados como activos corrientes o como propiedad de planta y equipo. Cuentas principales, gastos pagados por anticipo, gastos diferidos, inversiones permanentes y bienes recibidos en pago. Gastos pagados por anticipo representan el valor de servicios pagados por anticipo como seguros, intereses, arrendamientos, etc. Cargos diferidos representan el valor de algunos conceptos que por una cuantía y naturaleza y periodo de beneficio se diferencian. Diferir significa proyectar en un tiempo futuro su amortización, es decir, su conversión de activo a gasto. Se consideran diferidos cuando tienen una cuantía significativa y el periodo de beneficio o efecto superior a un mes. El proceso de convertir los cargos diferidos en activos se denomina amortización. Cuentas principales de cargos diferidos, organizaciones preoperativas, estudios, investigación de proyectos, mejoras de la propiedad ajena, útiles y papelería, publicidad, propaganda y avisos, contribuciones y afiliaciones, impuestos de renta diferido. Inversiones permanentes representan los valores invertidos con carácter permanente en las acciones de sociedad, de capital o en cuotas de partes del capital, sociedades. Vamos con bienes recibidos en pagos, representa el valor de costos de bienes recibidos de los clientes por concepto de pago de deudas que no pudieron ser cubiertas en dinero. Valorizaciones, se presenta la diferencia entre los valores actuales y los valores de costo en los libros de algunos activos. Los activos que usualmente se someten a valorización son los bienes inmuebles y las inversiones permanentes. ¿Qué son los pasivos? Son las deudas o obligaciones de una organización, las cuales deben ser pagadas en dinero, bienes o servicios. Para su clasificación se tiene que tener un criterio de exigibilidad, es decir, prioridad que se debe tener para el pago. La clasificación serían pasivos corrientes o de corto plazo o pasivos no corrientes o de largo plazo. Pasivos corrientes de corto plazo son las obligaciones que se deben cubrir en el plazo no mayor de un año contando a partir de la fecha de balance. Son deudas, el pasivo no corriente a largo plazo son deudas que deben ser cubiertas en un plazo mayor a un año a la fecha de balance. Algunas deudas pueden tener porción corriente y porción no corriente. Obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, dividendos por participación por pagar, impuestos, gravámenes, tasas de pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, ingresos recibidos por anticipo, anticipos por clientes son los pasivos corrientes. Ahora vamos con pasivos no corrientes, como serían las obligaciones financieras a largo plazo, bonos de circulación, cuentas principales. Ahora estamos con patrimonios, representa el valor de los derechos de los propietarios sobre los recursos o activos de la organización. Contablemente corresponde a la diferencia entre el valor de los activos menos el valor de los pasivos. Capital, superávit del capital, reservas, utilidad del ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores, superávit por valorizaciones.
Vamos ahora con patrimonio y vamos con capital. Representa el valor de los aportes iniciales y posteriormente a los propietarios. Toma diferentes denominaciones dependiendo del tipo de organización, así la sociedades de capital, capital autorizado, capital suscrito, capital pagado, sociedad de personas, cuotas o partes de interés social, personas naturales o capital. Superávit capital, las reservas y ejercicio del ejército, ejercicios, perdón, utilidades del ejercicio anterior, superávit por valorizaciones. Y ahí está nuestro balance general. ¿No? Como podemos ver, está un balance general donde podemos identificar activo, ¿no? Como hemos estado hablando, activo es lo que le da un ingreso, un pasivo es un gasto. Podemos ver ahí el activo cociente, que habíamos dicho que es a corto plazo, y un activo no cociente es a largo plazo. De igual forma vemos lo que es el pasivo cociente, corto plazo, menor a un año, pasivo cociente mayor a un año, ¿no? Y luego está el patrimonio. Veamos partes por partes, vamos a ver algunos videos también para que podamos familiarizarnos. Activo cociente disponible tiene 5, el 2000 y 1999 tenía 221.000, ahora tiene 588.000. En inversiones antes no tenía ninguna inversión, ahora tiene un valor de 2.117. Deudores netos tienen promedio de 2.829, ahora tiene 3.098.313. En inventarios tenía 65.925, ahora tiene 69.872. Gastos pagados por anticipación tenía 89, ahora es 119,191, lo que son gastos. Activo total corriente se suma todo y sale 3.871.506. El año pasado es 3.206.680, ¿no? Siguiente, en activos no corrientes estamos la propiedad, planta y equipo, cargos diferidos, inversiones permanentes, intangibles y valorizaciones, ¿no? La suma total sale 13.000. Por consiguiente, si estamos 13.000, total activo, ¿cuánto sería? La suma de los dos, 17.000. Cuentas en orden, ahorita vamos a ver por qué cuentas en orden, 17.000. Hasta acá, la suma de los dos sale 17.000, ¿no? Vamos acá, pasivos. Habíamos hablado para el 2000, 1999 y para el 2000. Obligaciones financieras tienen 1.000.000, proveedores tienen 611.000, cuentas por pagar tienen 1.000.000, impuestos gravámenes y tasas tienen 528.000, obligaciones laborales tienen 450.000, pasivos estimados tienen 70.000, ingresos recibidos por anticipación tienen 123.000, y el total serían 4.788.325. Luego tiene otro pasivo no corriente que será obligaciones financieras, crédito por corrección monetaria diferido, que saldría un total de 893. La suma de los dos sale 5.000.000, 5.600.000. Ahí todo eso. Que un momento vamos a ver el video, no sé, pero hay que verlo, ¿no? Entonces estamos revisando, ¿no? Donde estamos con 4.000.000 primer pasivo corriente. Ahora obligaciones financieras tiene 750.000, crédito por corrección monetaria diferida tiene 898.000. Total pasivo 5.683.000, ¿no? Ahora, frente a eso tenemos que ver que hay que buscar también lo que es el patrimonio. ¿Cuánto saldría el patrimonio? Capital, tiene un capital de 75.000, prima con locación en acciones 1.000.000, reservas 2.000.000, revalorización del patrimonio 5.000.000, superávit por valorizaciones, utilidad neta del año 11.000.000. Total patrimonio, total pasivo y total patrimonio 17.000, 17.554.000. Cuentas de orden por conta 10.000.000, ¿no?
Entonces estamos teniendo todo lo que es, según el cálculo, de 10 millones cuentas de orden por cobrar de la fecha del 2000, ¿no? Vamos ahora a los estados financieros, pero vamos con una presentación para que nos apoye. ¿Con qué tenemos que ver? Introducción. Todo lo que hemos hablado lo va a estar realizando. Sustrayendo H, economía. Y en este video te mostraremos una introducción a la contabilidad financiera. Y vamos a ver una visión general de lo que es la contabilidad en el día a día de la empresa. Así que tenemos que ocurren continuamente hechos o eventos económicos que denominamos transacciones. Y la contabilidad financiera, por lo tanto, es el proceso que se ocupa de registrar y clasificar estas transacciones que ocurren en el día a día de la empresa y resumirlas en unos estados que podríamos llamar estados contables o estados financieros. Y estos estados financieros obviamente tienen mucha información para las personas que forman parte de la empresa para poder tomar decisiones, pero sobre todo se elaboran para dar información a terceras personas, aquellos que no forman parte de la empresa. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿quién podría estar interesado en la marcha económica de nuestra empresa? Y pues, en primer lugar, los inversores, ya sean inversores que tiene la empresa actualmente, o bien inversores futuros, potenciales inversores. Los inversores actuales obviamente han invertido dinero en nuestra empresa, están alejados del día a día de nuestras operaciones y por lo tanto quieren saber al final del periodo el qué ha pasado con la empresa. Por otro lado, los inversores potenciales son aquellos que de alguna forma están analizando nuestra empresa para invertir su dinero en el futuro. Por lo tanto, necesitan saber cómo vamos al día de hoy. Y dentro de este grupo de inversores potenciales, nos encontramos también con analistas financieros, que se ocupan de analizar nuestros estados financieros en nombre de esos inversores potenciales. Y por otro lado, nos encontramos con los acreedores, es decir, aquellos que de alguna forma nos han ofrecido dinero o un producto y están esperando a que nosotros les devolvamos ese dinero o le paguemos ese producto. Hablamos por tanto de bancos, hablamos por tanto de proveedores, sea el tipo de proveedor que sea. También nos encontramos con clientes. Los clientes están evidentemente interesados en saber cómo va nuestra empresa. Pensemos por ejemplo en un cliente que quiere establecer una relación con un proveedor a largo plazo. Es importante saber si ese proveedor será capaz de servir el producto y si tendrá una situación financiera más o menos saneada para poder servir a lo largo del tiempo. También encontramos en esta lista a las agencias gubernamentales, autoridades fiscales, reguladores, entre otros, porque también a ellos les debemos dinero y por lo tanto querrán saber nuestra capacidad financiera para devolver ese dinero en el futuro. A ver, ¿y quién más tenemos? ¿Quién más puede estar interesado en cómo va nuestra empresa? Y por supuesto, nuestros empleados. Y en aquellas empresas que son más grandes, seguramente están representados en forma de sindicatos. Y pues los sindicatos, para poder negociar con la empresa ciertas condiciones de remuneración de los trabajadores, es necesario que también esos sindicatos conozcan cómo va nuestra empresa. Es importante que entiendan la información financiera que presentamos en los estados financieros. Y finalmente, podemos hablar de la competencia, que quieren saber exactamente cómo nos va, y muchísimos otros más. Y bueno, con tantas personas interesados en la marcha económica de nuestra empresa, es necesario que todos hablemos un lenguaje común. Y es por eso que existen los denominados principios contables. Los principios contables se fijan por entidades privadas, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, sin querer entrar en muchos detalles,
A nivel latinoamericano existen las normas internacionales de información financiera, denominada NIF. En Europa también existen las normas internacionales de información financiera, denominada IFRS, por sus siglas en inglés. Y de la misma forma, en los Estados Unidos también existe una entidad que se ocupa de elaborar las normas contables, la USGAAP. Y bueno, tengo que decir que en cualquier caso, no tienes por qué preocuparte porque prácticamente todas estas entidades que se ocupan de generar estas normas contables convergen. Convergen en el sentido en que las normas son muy parecidas en los diferentes países. Y en cualquier caso, verás que esto de la contabilidad no es tan complicado. Es decir, no siempre tendremos que recurrir a estas normas, puesto que el sentido común será prácticamente suficiente para registrar todas las transacciones. Llegado a este punto, me gustaría recapitular. Hemos dicho antes que los estados financieros se preparan dentro de la empresa, por el contador, y de alguna forma es supervisado por los directivos de la empresa. Y esta información estaba destinada a externos, principalmente a accionistas. Y vale la pena preguntarnos, ¿es que acaso aquí no existe un conflicto de intereses? Ya que de alguna forma los directivos dentro de la empresa son los que preparan los estados financieros y después los accionistas de la empresa, que no conocen el día a día de las operaciones, tienen que fiarse de esos estados financieros para tomar sus decisiones y seguramente remunerar a estos directivos. Y pues definitivamente podríamos pensar que existe este conflicto de intereses. Y es justo por esto que es necesario añadir a este gráfico un último jugador, que son los famosos auditores. Los auditores se ocupan simplemente de verificar que los estados financieros que ha preparado la empresa se hayan efectivamente preparados, siguiendo la normativa contable. Y con esto tenemos una visión más clara de lo que es la contabilidad. Vamos a hacer un repaso brevemente. Decíamos que en el día a día de la empresa ocurren un conjunto de hechos o eventos económicos que denominamos transacciones. Y la contabilidad es el proceso que se ocupa de registrar, clasificar y resumir esas transacciones en estados financieros. Esos estados financieros, a su vez, lo preparamos obviamente para informar a las personas internas de la empresa, a los directivos, pero principalmente lo hacemos para informar a terceras personas, a las que están fuera de la empresa, a los externos. Hemos hablado principalmente como externos a la empresa, accionistas actuales y futuros. Hemos hablado de acreedores, bancos, proveedores. Hemos hablado de clientes, empleados, sindicatos, entre otros muchos más. Todos ellos, como hemos dicho, están interesados en la actividad económica de nuestra empresa. Y para que todos nos entendamos, es necesario seguir unas ciertas normas que hemos llamado principios contables. Y para asegurarnos de que estos principios se cumplen, necesitamos a los auditores. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y No, hemos podido ver entonces que muy, puntos importantes que no pude verlo en la diapositiva, pero han podido ver que está todo, ¿no? Está incluido los auditores, ya no se dice del por qué es importante esta contabilidad financiera, buscando determinar cuántos son nuestros proveedores, cuántos no son, y luego buscar lo que son inversiones, ¿no? Para recibir más liquidez, más capital, ¿no? Y mostrar a nuestros clientes, y también están en forma también a las entidades gubernamentales, asegurar, ¿no? Lo que es con impuestos, y también de esa manera poder mostrar a los empleados un vistazo de la empresa, ¿no? Y de esa manera también poder estar registrando y resumirlo, ¿no? Que sea muy representativo. Vamos ahora con algo que se denomina lo que son ciclos contables. ¿Dónde estoy? Me tocaba acá, acá.
estados de resultados, ¿no? Vamos a hablar en un momento, vamos a estar con, ¿a qué se refiere? Representa los resultados financieros obtenidos por un ente económico. Los ingresos, si los ingresos son mayores hay utilidad, si los ingresos son menores hay pérdida. Conceptualización es ingresos operacionales o ingresos no operacionales. Vamos a ver, ¿no? Igual que el anterior, vamos a ver. En las empresas comerciales e industriales se utiliza la cuenta ventas, empresas de servicios se cuenta ingresos, ¿no? Ingresos operacionales se originan con el objeto propio de la organización, especialmente en la venta de bienes y servicios. Ingresos no operacionales se originan en actividades diferentes al objeto social por conceptos tales como venta de materiales de desecho, interés por operaciones financieras de arrendamientos, dividendos y participación de utilidades, utilidades de ventas de inversión, utilidades en venta de propiedades de planta y equipos de cooperación, de gastos de ejercicios anteriores, ¿no? Como hemos podido diferenciar lo que son clasificación de gastos operacionales y gastos no operacionales, donde buscan disminuir son disminuciones transitorias del patrimonio ocasionados por el esfuerzo financiero para generar los ingresos. Los gastos generalmente ocasionan disminución de activos o aumento de pasivos. Vamos con gastos operacionales, disminuciones transitorias del patrimonio ocasionadas por esfuerzos financieros necesarios para obtener ingresos operacionales. Las cuentas más representativas son gastos del personal, honorarios, impuestos, gastos generales, mantenimientos de operaciones y amortización, ¿no? Gastos de operación y gastos operacionales, gastos de operacionales y ahora gastos no operacionales, que son los gastos no operacionales, son aquellos que no son necesarios para la obtención de los ingresos operacionales, como gastos financieros, pérdidas de venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios o gastos diversos, ¿no? También podemos estar viendo acá lo que es los costos, representa el valor de los aportados en el proceso de producción de ventas contables tienen el mismo efecto en los gastos, sin embargo, por su estrecha relación entre los procesos mencionados forman la denominación de costos, ¿no? ¿Cuáles serían costos de las ventas y prestación de servicios? Costos de compras de mercancías, materias primas, mano de obra y materiales indirectos, ¿no? Y vamos a nuestra estructura de estados de resultados, donde indica el nombre de la organización, nombre del estado, fecha, día, mes, año, ingresos operacionales, vamos con gastos operacionales, utilidad operacional, ingresos operacionales, gastos operacionales, utilidad o pérdida no operacional antes del impuesto, luego de impuestos, utilidad neta, ¿no? Veamos ahora un ejemplo en relación a eso. Ciclos contables. H. Economía. Ciclo contable. El ciclo contable se caracteriza por esta serie de pasos ordenados. En este primer paso, los documentos fuentes pueden ser cheques, recibos, tickets de caja, notas de débitos, notas de créditos, fichas de depósitos, facturas, entre otros documentos fuentes. Estos documentos fuentes deben tener todos los datos necesarios para registrar las operaciones y además deben cumplir con los requisitos legales que establecen las leyes vigentes en cada país. Como por ejemplo en el caso de las facturas, esta debe tener nombre o razón social, domicilio fiscal, el número de folio, la cantidad y clase de mercancía, o como dice acá la descripción, bueno, entre otros. Lo que se busca con todos estos documentos es respaldar cada asiento en el libro diario. A ver, en el libro diario registramos cronológicamente las operaciones de carácter económico realizadas por la empresa y juntamos los documentos fuentes como prueba de cada transacción que plasmamos en el libro diario. Luego, los asientos en el libro diario lo trasladamos al libro mayor. Después tomamos el saldo de cada una de esas cuentas y elaboramos la balanza de comprobación. Y finalmente elaboramos los estados financieros, el estado de resultado y el balance general. Sin embargo, en esta guía vamos a estar aprendiendo estos 3 primeros pasos del ciclo contable. Así que vamos a aprenderlo paso por paso. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. ¿No? Hemos visto entonces todo el resumen que sería lo que es
los ciclos contables que serían en resumen, ¿no? Documentos fuertes, libro diario, libro mayor, balance de comprobación, pero nosotros solamente nos vamos a basar en estados de resultados y balance general, que lo hemos logrado ver acá, donde estoy, estado de resultados, ¿no? Estado de resultados que habla de, ¿no? De esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Y ahí está el nombre, los gastos, las utilidades, corrección monetaria, utilidad antes de impuestos 2600, luego de impuestos, los impuestos de la renta es 843, utilidad neta del año, ganancias por acción, luego de restar sale un millón, ¿no? Ganancia neta por acción 24,4, ¿no? Se hace, ¿no? Ahí termina todo, pero hemos podido explicar el por qué, ¿no? Es lo que tenemos que mostrar y saber presentar para otras empresas. Vamos con un video más que nos ayude a ver lo que son estados financieros y nos ayude a entender de mejor manera los estados financieros. Ahí estamos. En este video aprenderemos una lección, parar y mucho más. Antes de iniciar con la lección, es importante mencionar que este video está a 2% gratuito canal. También suelen llamarse financieros, que también suelen llamarse balances, estados contables o cuentas anuales. Dependiendo de la bibliografía que revises, puedes encontrar diferentes definiciones, pero todas ellas apuntan a lo mismo. Y es que los estados financieros son un conjunto de informes que las empresas preparan con el fin de compilar, tipificar y resumir los datos contables. Y de esa forma conocer la situación financiera y los resultados económicos en una fecha determinada o a lo largo del periodo contable. Hablamos de compilar porque se reúne toda la información contable que se ha registrado durante ese periodo. Hablamos de tipificar porque los estados financieros se elaboran bajo unas estructuras que, si bien pueden tener pequeñas variaciones dependiendo de la empresa o quien lo realice, en esencia siempre deberá contener la misma información, presentada de una forma similar. Y finalmente hablamos de resumir porque los estados financieros presentan de manera sintetizada toda la información que las cuentas han estado recolectando durante un periodo. Para saber qué ocurre en la empresa es mucho más práctico ver un estado financiero que revisar cada cuenta con sus diferentes registros. Ahora, con respecto a la situación financiera o sus resultados, dependiendo del estado financiero que revisemos, nos dará una u otra información, pues como ya lo habrán deducido al mencionar estados financieros, en realidad son varios, pero ya entraremos en un momento a hablar de ello. Es importante que los estados financieros cuenten con algunas características que garantizan la calidad de su información. Dependiendo de los libros o fuentes que revises, esas características pueden ser diferentes o emplear sinónimos para referirse a algunas de ellas. Así que aquí plasmé las que considero más importantes, y estas son: comprensibilidad, puesto que la información debe ser entendida por los usuarios de manera fácil y rápida. Obviamente se requiere que los usuarios tengan conocimientos al menos básicos de contabilidad, y aún así pueden existir algunos temas un poco más complejos. Relevancia, dado que la información debe influir en las decisiones económicas de los usuarios, permitiéndoles evaluar los acontecimientos y o confirmar sus decisiones anteriores. Fiabilidad, la información que proporcionen debe ser fiable. Esto quiere decir que esté exenta de errores materiales y prejuicios. Solo de esta forma los usuarios podrán encararla como una guía para tomar decisiones de gran importancia. Comparabilidad. La información que brinden se debe presentar siguiendo las normas y políticas contables, de manera que permita la fácil comparación con periodos anteriores,
para conocer la tendencia y también permitirá la comparación con otras empresas. Pertinencia. La información de los estados debe satisfacer las necesidades de sus usuarios. Objetividad. Su información debe ser producto de procesos profesionales especializados y no de apreciaciones subjetivas o especulaciones. Para ello, evidentemente, deben ser elaborados por individuos con formación contable. Y finalmente tenemos la legalidad, pues en la mayoría de los países los estados financieros deben presentarse al Estado para fines tributarios y de control, es decir, impuestos y saber que la empresa sí realiza sus actividades sin infringir la ley. Esas serían las características principales de los estados financieros. Como te menciono, dependiendo de las fuentes que revises, puede que las describan con otras palabras o que agreguen algunas más. Así que, si crees que faltó mencionar alguna, por favor escríbela en la caja de los comentarios. Los estados financieros suelen clasificarse en dos secciones inicialmente: los estados de propósito general y los estados de propósito especial. Los estados de propósito general son conocidos como estados financieros básicos, y los estados financieros de propósito especial son conocidos como estados financieros auxiliares o estados financieros complementarios. Aquí, con el fin de agilizar la temática del video y lo pertinente para los cursos que estamos realizando, nos centraremos en los estados financieros de propósito general o estados financieros básicos. Pero no te preocupes, en futuros videos posiblemente tratemos otros aspectos de los estados financieros, así como cualquier otra cosa que ustedes soliciten o sugieran en la caja de los comentarios. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el contenido que traeré. Algo que también es importante decir antes de pasar con los estados financieros básicos es que trataremos sus generalidades para así conocerlos. Pero si quieres indagar en cada uno de esos estados financieros más a fondo y conocer su estructura, ver ejercicios prácticos elaborándolos y descargar plantillas en Excel completamente gratis, revisa la lista de reproducción de la tarjeta que estoy señalando. Ahí ya he realizado varios videos de los estados financieros de propósito especial y de propósito general. Creo que ya hay videos de todos los estados financieros, pero si falta alguno, no te preocupes que pronto subiré videos de él. Aún así, no está de más que me lo recuerden escribiéndolo en los comentarios. Muy bien, al hablar de estados financieros básicos es importante hacer una distinción. En primer lugar, si hablamos desde el punto de vista de las normas legales de los estados financieros básicos, son 5, y estos son: el estado de la situación financiera, que hasta hace poco era conocido como balance general; el estado de resultados; el estado de cambios en el patrimonio; el EFAF, que significa estado de fuentes y aplicación de fondos; y el F, que significa estado de flujos de efectivo. Repito, bajo normas legales, esos 5 son los estados financieros básicos. Pero, para efectos del análisis financiero, solo son estados financieros básicos el estado de la situación financiera o balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Los demás se los considera auxiliares o complementarios en el análisis financiero. Ahora vamos a conocer a grandes rasgos cada uno de estos estados financieros básicos, para familiarizarnos un poco con ellos y que en las futuras lecciones de los cursos, cuando veamos su estructura y ejercicios, los entendamos más fácilmente. Comencemos por el estado de la situación financiera, que como les mencioné hace un momento es el mismo balance general, pero por cambios en la normatividad ya prefieren que no se lo denomine así, aunque en mis videos ustedes lo encontrarán como balance general porque sinceramente, al menos durante algunos años más, eso ayudará a que los videos se posicionen mejor por el SEO. En fin, a este estado financiero también se lo conoce como balance de la situación
estado de situación patrimonial, estado de activo, pasivo y capital, estado de recursos y obligaciones, etc. Este estado financiero nos presenta información respecto a lo que posee la empresa, que son los activos, y la forma en cómo los financió, es decir, cómo pagó por esos activos. Las fuentes de financiación son los pasivos y el patrimonio. Los pasivos son las deudas que la empresa tiene que pagar, y el patrimonio o patrimonio neto son los aportes que realizaron los socios o dueños de la empresa para crear la misma. En síntesis, podemos decir que lo que el balance general nos muestra es lo que tiene la empresa y cómo consiguió el dinero para pagar por lo que tiene. Quienes ya revisaron el video de la ecuación patrimonial, esto les debe quedar mucho más claro, porque es básicamente lo que se explica en esa lección. Y si tienes dudas, como les menciono, en futuros videos veremos su estructura y ejemplos con los que comprenderás completamente el tema. Por ley, debe prepararse el estado de la situación financiera por lo menos una vez al año con corte a 31 de diciembre. El estado de resultados también se lo conoce como estado de rentas y gastos, estado de ingresos y egresos, estado de utilidades o estado de pérdidas y ganancias. Este último es el nombre con el que más se lo conoce, aunque obviamente solo pueden presentarse uno de los escenarios, ya sea que la empresa haya tenido pérdidas o haya tenido ganancias en un periodo. Este estado muestra cómo a los ingresos obtenidos se le van restando diferentes montos por concepto de costos y gastos, además de algunos impuestos, y cómo al final se obtienen ya sea utilidades o pérdidas, dependiendo de cómo haya sido la gestión de la empresa durante el periodo que se presente en el estado financiero. Este estado refleja la actividad por un periodo de tiempo. Lo más común es que vaya del 1 de enero al 31 de diciembre y se debe elaborar por lo menos una vez al año. Eso quiere decir que en ese caso los ingresos, gastos y costos son en los que se haya incurrido en el año que se está evaluando. Aunque claro, se puede elaborar de manera trimestral, semestral, bimestral o lo que los administradores de la empresa consideren pertinente. Bueno, para las personas que siguen el curso de análisis financiero básico, esos dos estados que acabamos de conocer son fundamentales. Ahora continuemos explicando otros estados financieros que, aunque importantes para un análisis financiero, no los emplearemos en el curso. Al estado de cambios en el patrimonio también se lo conoce como estado de superávit. Este estado refleja el saldo inicial, el movimiento y el saldo final de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio o patrimonio neto. Eso permite conocer la variación durante el periodo contable del capital, las reservas, las revalorizaciones, las utilidades, entre otras cuentas. El estado de fuentes y aplicación de fondos, también conocido como EFAF, estado de cambios en la situación financiera, flujo de fondos, estado de fuentes y uso de fondos, estado de origen y aplicación de fondos o recursos, es un estado que muestra los cambios financieros y sus causas, el movimiento y aplicación de los recursos provenientes de las operaciones y de otras fuentes. Proporciona información sobre la financiación e inversiones de la empresa en un periodo determinado. Para ello es importante conocer dos conceptos. Fuentes, que se refiere a los flujos que incrementan el capital de trabajo, es decir, el dinero que llega a la empresa para financiar cosas, y aplicación de fondos, que son lo contrario a las fuentes. Son movimientos en el balance general que plasman una disminución en el capital de trabajo, es decir, en qué se invierte o gasta lo que llega de las fuentes. Este estado ayuda al administrador financiero a planear los requerimientos de fondos y evaluar de dónde van a provenir estos. Y finalmente tenemos el estado de flujos de efectivo, más conocido como F. Muestra en detalle el efectivo originado y aplicado a lo largo de un periodo, en actividades de operación, de inversión y financiación. Podemos decir que es muy similar al EFAF,
solo que este cuenta solo los movimientos que hayan generado verdaderos flujos de efectivo. Si no sabes qué son los flujos de efectivo, revisa la primera lección de nuestro curso de análisis financiero. Tanto el EFAF como el EFE son estados que están íntimamente relacionados y son herramientas apropiadas para la evaluación de la política financiera y evaluar la calidad de las decisiones gerenciales. Ya para concluir, quiero decir que los estados financieros son sumamente importantes para las empresas, pues permite compartir información contable y financiera de una organización presentada de manera resumida y haciendo énfasis en lo que realmente se quiere conocer de la empresa. Ya sea que quienes desean conocer esa información sean usuarios internos, como lo son los analistas, socios o administradores, o también usuarios externos como lo son los inversionistas, entidades financieras o entidades estatales, dado que si los estados financieros se elaboran de forma adecuada, pueden ser un gran apoyo para la gerencia, pues permiten el análisis, diagnóstico, proyección y planeación de las finanzas de la empresa. Lo que acabamos de conocer de los estados financieros es lo más básico y primordial, por lo que próximamente traeré algunos videos que complementan más. ¿No? Entonces hemos podido ver que hay muchos tipos de formas de presentar lo que son los estados financieros según el que es el tipo, pero la mayoría, como podemos ver, se basa en la estructura, ¿dónde estamos viendo la estructura? No, en esta, ¿no? En un lado los activos, luego los pasivos y el patrimonio, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, ¿no? ¿Sí? Había uno más. ¿Dónde está? Entonces no solamente hay uno, ¿vieron? Depende de lo que queremos presentar. No, podemos colocarlo, ¿no? Como activo, activo cociente. Ya sabemos que es el activo cociente, que es menor a un año. Activo no cociente, mayor a un año. Pasivo cociente, sabemos lo que es gasto por un año. Gasto no cociente, que está de acuerdo a eso, ¿no? Entonces patrimonio, el capital de 125, utilidades, pasivo, total pasivo más patrimonio, cuánto sale, y podemos sacar lo que es el estado, ¿no? Estado de la situación financiera, el estado financiero de la empresa, que tenemos que representarlo y manejarlo, ¿no? Ahí está la estructura de estos resultados, ¿no? Decía ventas, estados de resultados, ¿no? Ventas, los costos, gastos de financieros, utilidades entre impuestos y utilidad neta de dividendos, ¿no? Ya, vamos ahora con ver este resumen general. Entonces, esta es la forma en que tenemos que estar presentando nuestros estados de resultados, ¿no? Para poder determinar si está existiendo una ganancia respectiva o utilidades luego de un año, ¿no? Y de esta manera podemos, en las bases principales, como nos mostraba en los ciclos contables, a través del libro diario, libro mayor, se va a poder formar todo este estado de resultados para determinar de esa manera, lograr, como indicaba uno de los videos, mayor capital a través de bancos u otra entidad, y de esa manera poder generar mayor mayor capital para poder para las operaciones, ¿no?